Bienvenidos, muy buenas tardes. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en nuestro Facebook Live que preparamos con mucho amor para ustedes. Muchísimas gracias por estar y los animamos esta vez a que compartan estos lives para que si conocen alguna persona que esté interesada en estos temas, pues pueda también recibir esta valiosa información. El día de hoy vamos a tener el gusto de hablar de las ventajas de la ingeniería de software en un sistema post-COVID-19. Y para hablar de este tema, tengo el gusto de estar acompañada con el doctor Guillermo Jacobi. Muchas gracias, don Guillermo, por estar con nosotros. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Antes de que empecemos a hablar del tema, Mr. Jacobi, vamos a presentarle un poquito acerca de su experiencia profesional. Mr. Jacobi es presidente y fundador de Osoma Consulting, consultor internacional con trabajos realizados en Centro y Suramérica, Asia Central y del Este y África. Es presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe, presidente de MAPFRE Seguros de Nicaragua, expresidente del Instituto Nicaragüense de Desarrollo y expresidente de la Asociación de Graduados del INCAE. Una vez más, un gusto tenerlo, Mr. Jacobi. Hoy nos va a hablar de un tema pues, que usted conoce mucho, entonces lo dejo a usted la palabra para que nos comparta más de todo esto. Muchas gracias. Preparé una pequeña presentación para efecto de tener una idea de cómo se está viendo el mundo de la ingeniería de software. Ahora, la pregunta es, ¿están invirtiendo las empresas? Sí. Invierten miles y miles de millones de dólares y hay un crecimiento impresionante en software. Aquí en esta gráfica pueden ver empresas como Apple, por ejemplo, Samsung, Foxconn, Alphabet, que es el dueño de Google, y no está Amazon porque Amazon está más relacionado al sector de ventas al detalle y no de tecnología. Sin embargo, es una gran empresa que tiene que ver con tecnología. Pero si ustedes se fijan aquí, hay empresas que tienen hasta 800,000 empleados, 100,000, 200,000. Es decir, hay una gran inversión en software. Y lo que pasa es que el futuro del software es impresionante. Cuando nosotros vemos qué es lo que está sucediendo a nivel mundial, nos damos cuenta, sin embargo, que Sudamérica y América, lo que es América en realidad, estamos muy por debajo del crecimiento que tiene Norteamérica, Europa y Asia en función del desarrollo de la tecnología. Pero aquí nosotros podemos hablar que el mundo de la tecnología va más allá que solamente lo que cotidianamente manejamos ahora como teléfonos celulares y algunas cosas, sino que de pronto nos estamos viendo que el Internet de las cosas, todo lo que tiene que ver con vehículos autónomos, inteligencia artificial, nanotecnología, vida espacial, implantaciones en el cerebro, el derecho de la mente, el transhumanismo. Espérate, de pronto estamos hablando de unos temas que, ¿qué pasa, verdad? ¿A dónde estamos? Es decir, se están haciendo en este momento implantes y haciendo pruebas para hacer implantes con el cerebro para ver de qué forma podemos nosotros hacer uso mejor de nuestro cerebro para dominar la inteligencia artificial. Por supuesto, es decir, son cosas que están sucediendo. Pero todos esos hardware, incluyendo los nanorobots que nos van a inyectar en la sangre para que nos vayan a limpiar las venas, necesitan de software. Porque da la casualidad que el hardware no funciona sin el software. Entonces estamos hablando de drones que van a llegar a la puerta de tu casa a dejarte el pedido, ahora en esta época post-COVID, especialmente en los países que son más avanzados. Bueno, esos drones manejan porque tienen un software que los controla. La inteligencia artificial necesita de software. Es decir, el punto aquí es que el software está creciendo agigantadamente. Ahora, ¿cuál es el crecimiento de la demanda para los ingenieros de software? Aquí, por ejemplo, miren en el 2018. En el 2018 crecía una demanda hasta en 517% para los ingenieros de blockchain.
Como ustedes saben, el blockchain es la base para todo lo que son las criptomonedas, es decir, el Bitcoin y todas esas monedas utilizan blockchain, pero la tecnología blockchain ahora se está utilizando para registro civil, registro de las personas, seguro, banca, contrato, y para todo eso se necesita software. Ingenieros en seguridad, ingenieros de datos, ingenieros para aprendizaje de máquinas, etc. Ahora, ¿qué pasó en el 2019? De pronto la realidad aumentada y la realidad virtual, aquellos ingenieros que son capaces de desarrollar software para esa realidad aumentada, esa realidad virtual, cuando vos estás en un mundo de 3 dimensiones rodeado y estás tal vez en un juego o haciendo una operación en una persona en 3 dimensiones o estás haciendo una reparación de un vehículo en 3 dimensiones, está en esas capacidades de aprendizaje. Bueno, resulta de que la demanda en el 2019 fue de 1400%. Y esos son ingenieros de software los que hacen eso. Claro, bueno, ¿qué pasó con blockchain? Lo que pasa es que ya los contrataron. Entonces el crecimiento fue el 9%, pero aquí lo que estamos viendo son las tendencias de cómo los ingenieros de software de pronto tienen una demanda como nunca antes han tenido. Ahora, ¿hay oportunidades de trabajo? Sí. ¿Y cómo están los salarios? Altísimos. Y déjenme darles algunos datos. El 67% de los gerentes de tecnología planean expandir sus equipos en áreas tales como seguridad, computación en la nube e inteligencia de negocios. Pero el 89% reportó desafíos en el reclutamiento de ese talento. ¿Qué es lo que está pasando? No hay suficientes ingenieros de software. Entonces, como no hay suficiente, todo el mundo quiere crecer, pero no hay suficiente ingeniero. Y estos desafíos en la contratación son aún mayores para los roles relacionados con el aprendizaje automático, la inteligencia artificial y el blockchain, que se conoce como pues, cadena de bloques, se traduciría. Por otro lado, la creciente demanda de talento tecnológico es impulsada por empresas en 2 sectores, servicios de telecomunicaciones y el sector de información y venta al detalle o venta minorista. Hubo 23 millones de desarrolladores en el 2018. Se espera que este número alcance los 26.4 millones para fines del 2019 y 27.7 millones para el 2023. Pero aún así hacen falta. Y entonces yo creo que aquí es donde nosotros vemos, por ejemplo, esto solamente en los Estados Unidos. Las empresas en agosto del 2019 agregaron 104,000 trabajadores de tecnología de la información, aumentando la cantidad de empleos en tecnología de la información en los Estados Unidos a más de 5.6 millones. Fíjate que, por ejemplo, hace unos días el presidente Trump prohibió la entrada a los Estados Unidos de aquellos trabajadores tecnológicos que llegan con visa de trabajo. ¿Quiénes son los que más han protestado? Google, inmediatamente el presidente de Google, que es un hindú, protestó, dijo, espérate un momentito, nuestra industria de software crece en los Estados Unidos porque se les ha dado la oportunidad de crecer a través de visas de trabajo, porque resulta que una persona que es ingeniero de software y que demuestra su habilidad, la facilidad de que lo contraten en los Estados Unidos y o en otros mercados como Inglaterra o Canadá, pues resulta fácil, porque la demanda, como se puede ver, simplemente no está satisfecha. ¿Y cuánto les pagan? Bueno, aquí podemos ver unos datos. Esto es en San Francisco. Esto es en el Silicon Valley, ¿verdad? Donde están todos esos negocios. Pues resulta que hay salarios que van de 157,000 el año pasado, en el 2020, a 165,000. Pero si ustedes se fijan, todos los salarios son alrededor de los 100 y pico de mil de dólares. Entonces, cuando ustedes ven estos datos, ustedes pueden decir, ¿por qué se les paga tanto? Porque hay demanda, oferta y demanda, no hay suficiente, se paga más para tener a los mejores. Y esto es lo que está pasando en Nueva York. Miren los salarios en Nueva York, también salarios muy altos. Aquí estamos hablando
de 10, 12, 14 mil dólares al mes. O sea, no es nada despreciable. ¿Cómo están en Toronto? También. Y Canadá, inclusive Canadá hasta tiene visas para personas que se quieran ir a Canadá, porque como en Canadá la gente no está teniendo muchos hijos, entonces ellos crecen a través de llevar gente de otros países. No les estoy diciendo que se vayan de su país, lo que les estoy diciendo es que miren las oportunidades que hay. En Londres, alrededor de 100 mil dólares, porque estamos hablando de 80 mil, 90 mil euros. Entonces, estamos hablando que la demanda y los salarios asociados son simplemente de lo mejor que hay en el mercado laboral. Entonces, pues, vale la pena estudiar ingeniería de software. Ahora, ¿cuáles son las tendencias de los lenguajes de programación? Porque me van a preguntar, ajá, ¿con qué voy a programar? Bueno, Python, JavaScript y Java son los lenguajes favoritos de los ingenieros en este momento. Y en gran parte porque tienen un montón de bibliotecas y paquetes utilitarios que son bien mantenidos. ¿Qué son los paquetes utilitarios? Significa de que si vos querés hacer un algoritmo particular, probablemente ya está hecho. Entonces no lo tenés que desarrollar y programar, sino que simplemente te va a la búsqueda de tus algoritmos y ahí encontrás algo que ya está hecho. Entonces simplemente lo juntás. Y resulta de que estos Python, Java, JavaScript y Java, pues son como Legos. Es decir, vos vas a armar la cuestión, pero si necesitas una llantita para el carrito de Lego, nada más buscas la llantita y se la pegás, pero no haces la llanta. ¿Ya? Entonces funciona de esa misma forma. Entonces es bien fácil. La demanda de habilidades de Google Go es alta, con ingenieros expertos en Go que obtienen un promedio de más de 9 entrevistas durante 2 a 6 semanas. Resulta que Go es un lenguaje de Google, pero que utilizó las ventajas que tenían Python y JavaScript con la capacidad de desarrollo y eficiencia y eficacia de C y de C++. Entonces de pronto se creó un lenguaje de computación híbrido. Entonces es fácil de usar y es rapidísimo y eficiente. Entonces aparentemente la gente que está buscando desarrolladores pues están ya empezando a ver cuáles son aquellos que o aquellos lenguajes que les va a dar más resultados. Ahora, ¿cuáles son los que están saliéndose del mercado? Ruby, PHP, Objective-C están clasificados como los lenguajes menos favoritos y menos divertidos para los ingenieros de software. Es decir, porque sí, pues hay unos que nacen y hay otros que salen. Por ejemplo, cuando todos los que yo, lenguajes de programación que yo aprendí cuando estaba en la universidad, en algún momento manejé 8 lenguajes de programación, hoy ninguno es de los que funcionan, pues, pero obviamente son otros años. Pero el punto es que siguen naciendo y desarrollándose un montón de lenguajes. Ahora, ¿cuál es la demanda de lenguajes más fuerte? Y esto es básicamente un dato de este año, del 2019. Como pueden ver ustedes aquí, Google Go está en primer lugar. Es decir, eso es lo que más se demanda en este momento. Después viene Scala, Ruby, TypeScript, Kotlin, Objective-C, JavaScript. Estas son las demandas. Como ven, Google Go sigue ahí empujando, ¿verdad? Pero son cosas nuevas. Ahora, los mercados, dependiendo del mercado donde está, entonces hay diferentes demandas. Por ejemplo, en Nueva York, Go está en primer lugar. En San Francisco, Scala está en segundo lugar, pero Scala está en primero, pero Go está en segundo lugar. En Toronto, Scala está en primer lugar y en Londres, TypeScript. Pero si ustedes se fijan, Go siempre está en los primeros 5 o 6 lugares. Es decir, de pronto estamos viendo que hay algunas tendencias que son importantes. Eso no significa que si ustedes han aprendido un lenguaje de computación, no pueden o se les dificulta aprender otro, al contrario, porque como la programación básica es un esquema lógico y metodológico con sentido común. Entonces, una vez que sabes programar en un lenguaje, mira qué fácil que es venir y aprender a programar en otros lenguajes. Sin embargo,
hay un lenguaje que en los próximos 5 años a 10 años va a estar, y que ya está en demanda, que lo que llaman Natural Language Coding, es decir, de lenguaje natural. ¿Qué significa esto? Que de pronto vos vas a poder programar con una computadora, con inteligencia artificial, solamente hablando con ella. Es decir, no vas a necesitar saber un lenguaje de programación, no, sino que vos vas a saber hablar y le vas a hablar a la computadora. Y la computadora te va a entender. Obvio, eso no significa que cualquiera va a poder programar con lenguaje natural. No, vos tenés que tener el esquema mental, el set mental, la preparación y el adiestramiento para saber cómo hablarle. Eso no significa que no le podés hablar así como estamos hablando nosotros. Pero yo hablo contigo y es un protocolo para hablar. Pero probablemente hablo con un amigo en privado y es otra forma de hablar, ¿verdad? Hablo en público y es otro protocolo de hablar. Bueno, en este caso, hablar con una computadora va a tener un protocolo. Eso es lo que vas a tener que aprender, aunque no necesariamente sea un lenguaje de programación como lo conocemos. Pero saber cómo hablarle va a ser importante y eso se va a dar en los próximos 5 a 10 años. Yo calculo que de aquí para el año 2030 la programación del lenguaje natural definitivamente va a estar eh, muy por encima de todo esto. Independientemente que ya hay demanda, porque ya se empiezan a hacer las primeras pruebas. ¿Cuáles son los lenguajes de programación que más utilizan los ingenieros de software en este momento? JavaScript, Python, Java, HTML, TypeScript, C++, Ruby, y ustedes van y ven que todavía JavaScript, Python y Java, ¿por qué son los que más usan? Porque son los que son más maduros, porque tienen un montón de utilitarios que vos podés utilizar, como el ejemplo del Lego que te decía. Pero esto no significa que esto no vaya a ir cambiando en el tiempo a medida de que, por ejemplo, Google Go, que Go madure y se convierte en un lenguaje maduro lleno de utilitarios. Todo esto va a ir cambiando. ¿Cuáles son los motivadores para estudiar software engineering? ¿Verdad? Entonces hizo esta encuesta. Esta encuesta la hizo Hired y les preguntaron, ¿y qué los motivó a ustedes a estudiar en software ingeniería de software, verdad? Y entonces dice el 34%, el motivador primario es para contribuir a los códigos abiertos de software. Eso es open source coding. Resulta de que hay software que es propietario como Microsoft, Oracle, pero hay una comunidad de open source, de código abierto, que es enorme en el mundo y que tiene unas tendencias impresionantes. Y hay proyectos interesantísimos, pero resulta que es muy romántico para los desarrolladores de software. Desarrollar algo en open source, así como el espíritu del Internet. Ustedes saben que si vos querés conseguir el código de una página en Internet, simplemente le das clic en alguna de las propiedades en tu página y ahí está toda la codificación de cada página. Es decir, porque el Internet se fundó en compartir, en la democratización del conocimiento. Y entonces hay una gran democratización del conocimiento que ha impulsado el 34% de las personas que estudian esto. El 82% de los que respondieron citó que hay nuevos retos y el aprendizaje continuo como los que más los caracterizó. Claro que hay nuevos retos. Estábamos hablando de eso. Vehículos autónomos, Internet de las cosas, nanorobots, vida espacial, chips para implantes cerebrales, videoparte. Es decir, estamos hablando, vamos a ver, en los próximos 15, 20 años se va a empezar a ver el transhumanismo. Es decir, vamos a empezar a ver personas que van a ser ciberpersonas, en donde van a ver dentro de... Ya no va a ser un problema racial, va a ser un problema de especie, va a ser una especie más avanzada porque va a estar conectada totalmente
como ciencia ficción. Lo que pasa es que ya lo están haciendo. Los japoneses están bien avanzados. En 10, 15 años los japoneses van a tener ciudades con gente con una capacidad mental y analítica superior al resto de la humanidad, porque ellos están avanzando en eso ya. ¿Por qué? Porque los japoneses tampoco tienen hijos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que a las personas de mayor edad, pues ya te falló el ojo, te cambian el ojo, te falló la pierna, te cambian la pierna. Entonces, de pronto estás creando una sociedad distinta. Pero todo eso funciona con software. No hay otra forma, pues, porque el hardware es con software. 45% respondieron que lo que más los motivaba era expresar su creatividad y eso los atrajo al software. Claro, imagínate que todos esos juegos que se juegan ahorita, ahorita que estamos en la mayoría en algún tipo de cuarentena, ahí pasamos jugando, y miles, millones de personas juegan, pero eso significa de que eso se hace a través de el software. Ahora, cuando les preguntaron qué problemas querían resolver, pues resulta que el 21% de las personas quieren resolver problemas del mundo, de la Tierra, problemas globales. Y están apasionados para resolver problemas globales, problemas que afectan a toda la humanidad, como por ejemplo el problema del desempleo global y de las pocas oportunidades de trabajo en el mundo, como problemas de la educación, es decir, cómo se puede mejorar la educación a nivel mundial. Citaron problemas que tienen que ver también con el ambiente, es decir, o con el medio ambiente a nivel global. Hay una gran, o sea, el ingeniero de software tiene una gran sensibilidad por los problemas que tiene la humanidad y que buscan también cómo resolverlos. Es decir, filosóficamente hablando, los ingenieros de software son inspirados en la creatividad. Y acuérdate que ingeniero viene de ingenio, ¿verdad? A propósito, ayer fue el Día Internacional de la Mujer Ingeniera. Felicidades a las mujeres ingenieras. Sí, se celebra. Es el 23 de junio, da la casualidad que es el mismo día del padre de Nicaragua. ¿Cómo aprendiste a programar? Se les preguntó. 50% aprendieron a programar en una universidad. 19%, bueno, el 50% en ciencias de la computación, el 19% en algún tipo de título universitario. Después, el 10% en un bootcamp. A propósito, viene un bootcamp aquí. En los próximos días, búsquenos en nuestra página de Facebook porque por 2 días continuos un profesor nuestro y de Purdue University va a estar dando cómo hacer videos, cómo hacer juegos cómo hacer juegos con software. 2 días completos. Y entonces yo creo que tienen que verlo porque va a ser interesante. Se meten en ese bootcamp y después de 2 días van a saber programar juegos. O sea, búsquenlo aquí en este sitio. Ah, ok, perfecto. Vos vas a tocar el tema, pero ya les digo. Y te fijas aquí que un 10% de las personas que están en software engineering aprendieron en bootcamps. Es importante. Y un 22% se autoenseñaron, es decir, autodidacta. Porque al final, si tenés la conceptualización mental de cómo programar, pues puedes ser autodidacta. Ahora, cuando le preguntaron qué habilidad tecnológica querés tener, aprendizaje de máquinas que aprenden, realidad aumentada y realidad virtual, experiencia de usuario, blockchain, seguridad, teléfonos móviles, búsqueda, juegos y todo lo que es la parte de hardware que está al final. Entonces, estas son las cosas que andan buscando los que quieren aprender. Ahora, ¿cuáles son? Le preguntaron, ¿por qué te gusta estar en esta carrera? Y él dice, en primer lugar, porque me encanta estar construyendo cosas bonitas, cosas cool, cosas que me llegan, ¿verdad? O sea,
porque quiero ser un líder tecnológico, es decir, Senior Vice President, Chief Technology Officer, es decir, llegar al top. Ser un líder de producto o para empezar mi propia compañía. Estas fueron las 4 respuestas que fueron bien interesantes. Ahora, ya para terminar, los ingenieros e ingenieras de software son humanos. Es decir, pues no son gente rara, ¿verdad? Entonces, y les preguntaron, si vos te tenés que levantar temprano y trabajar y terminar temprano o terminar esta noche, entonces el 66% prefirió que se levanten temprano y terminan temprano. O sea, una gran mayoría. Si vos dice, si vos querés trabajar remotamente en tu oficina, pues más o menos ahí está mi timita. Mi timita dijeron una oficina, mi timita dijeron yo prefiero trabajar en la oficina. ¿Qué es lo que te hace productivo? Entonces les dijeron, cuando vos estás programando, ¿qué te gusta hacer? Escuchar música electrónica. En segundo lugar, escuchar rock. Y en tercer lugar, escuchar música clásica. Es decir, que cuando están programando, el ingeniero de software está escuchando música para concentrarse, bloquea el mundo, pero escucha música. Es decir, es interesante. Y resulta que muchos alumnos cuando estudian también hacen eso. Y entonces los padres les preguntan, ¿y por qué estás escuchando música? No estás concentrándote. Pero la realidad es que no, la juventud, todo lo que es la generación Z, definitivamente, y desde que son, y los millennials, pues, es decir, empezaron, me imagino que vos lo hiciste en algún momento, a estudiar con música. Claro, es decir, son las tendencias. Cuando necesitas energía en el día, ¿qué pasó con el café? Bueno, café negro, 38%. Té, 29%. Y después algunas cosas ahí que se compran en algunas tiendas, como los latés, los capuchinos, los expresos, ¿verdad? Es decir, pero el café es lo que el café es lo que toman, pues, para darle energía. Entonces, pero les preguntaron, ¿y cuántas tazas de café te tomás? Entonces, el 40% dijo una taza, el 32% dijo 2 tazas, el 18% 3 tazas, el 6% 4 y ya el 4% más de 5 tazas. Es decir, pues, como vemos, somos humanos, ¿verdad? En todo este mundo. Muchas gracias. Gracias a usted, Mr. Jacobi. Yo creo que fue una excelente presentación. Espero que todos lo hayan disfrutado así como nosotros lo disfrutamos. Excelentes datos todos los que nos brindó. Como le digo, súper interesante. Yo creo que yo anoté en mi mente un montón de observaciones porque realmente que es un tema fascinante. Es también comprender al ingeniero de software desde otra perspectiva, porque como usted decía, no solamente son jóvenes que les apasiona la tecnología, sino que también les apasiona solucionar estos problemas globales de los que estábamos hablando. Entonces, qué interesante que los muchachos también lo puedan ver desde este tema y desde este aspecto para que también se involucren, les llame la atención y puedan investigar más sobre este tema. Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar sus dudas. Por cierto, ahorita vamos a tener un espacio para preguntas, así que si tienen cualquier pregunta la pueden dejar para que el experto en el tema les conteste. Y como decía Mr. Jacobi, ahorita vamos a hablar de un bootcamp. Como él decía, parte de esto es expresar la creatividad y una buena forma de hacerlo es a través de los videojuegos. Por eso Kaiser ha preparado este bootcamp que va a ser justamente para desarrollo de videojuegos y va a ser la próxima semana. Pero en vez de que yo les cuente, vamos a ver un corto video que les presenta mejor este bootcamp. Boost your computer programming skills in just 1 week. Participate in our online workshop, Introduction to Computer Programming Through Game Development, with Professor Andrew Harris, video game development expert from Purdue and Kaiser University. In this workshop, you'll learn to build games with Scratch, build an adventure game with a series of web pages, make 2D games with JavaScript, and learn to build a 3D game. If you want to get more information, please sign up using the link in the description of this video.
See you there. Ok, este bootcamp va a ser la próxima semana, de lunes a viernes, va a ser en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, cualquiera que esté interesado nos puede dejar sus datos, van a tener lógicamente su certificado por participación, van a tener el acceso a todos los programas y ya desde ya pueden ingresar. Entonces se comunican con nosotros les brindamos la información, inmediatamente se inscriben y hacen su pago y ya están listos para empezar. Es una excelente oportunidad, como decía Mr. Jacoby, para ya ir conociendo un poquito. No tienen que ser ya aspirantes a la universidad, no tienen que ser ser universitarios, sino de que desde el nivel que a ustedes les interese pueden participar. Entonces estamos a la orden para eso y ahora sí vamos a revisar si tenemos alguna pregunta de parte de ustedes. Yo creo que el momento para hacerlas tenemos aquí al experto, así que aprovechen. Vamos a esperar unos minutos a ver si tenemos alguna pregunta. A mí algo que me llamó la atención, Mr. Jacoby, fue que usted habló que habían como tipos de ingenieros de software, porque pues yo normalmente pues pensaba que era solamente uno, pero no, ellos se dividen como en distintas categorías. Sí, depende del segmento el que está. Por ejemplo, suponete que estás trabajando en inteligencia artificial. Bueno, hay ciertas características que vos tenés que tener para eso. Suponete que estás trabajando en el Internet de las cosas. Digamos que vas a hacer software para garantizar que la tostadora de tu casa tueste el pan correctamente y que todas las tostadoras de la tierra estén conectadas al Internet y enviando señal de cuál es la mejor forma de tostar el pan. Parece ridículo, pero existe, o sea, eso va a existir, ¿verdad? Cuando a veces yo hablo con mis alumnos y les digo, las refrigeradoras en su evolución, pues antes la refrigeradora, la primera, pues mantenía heladas las cosas. La segunda hacía hielo. La tercera hacía hielo sin escarcha, porque no sé si te recordás, pero eran unas pelotas de hielo que había que desenchufar la refrigeradora y esperar y le daban con cuchillo y todo para que cayeran las pelotas de hielo. Bueno, eso ya no, ¿verdad? Después las refrigeradoras ya no solamente sin escarcha, sino que ya sirven agua helada. Después la que hacen raspado. Y ahora están las refrigeradoras que ya te sirven tus highbolitos para que cuando llegues a trabajar, del trabajo, ya tengas tu traguito listo. Es decir, esas cosas suceden. Y para eso, por ejemplo, el Internet de las cosas. Es decir, entonces estamos viendo que el software es para diferentes áreas. Vos necesitas una educación básica, pero te puedes meter en vehículos autónomos. Te puedes meter en impresión 3D. Es más, en 10 años vos vas a poder imprimir carne, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a imprimir la carne? En un laboratorio. Pero para manejar eso y mantener todo nítido e inocuo, vas a necesitar software para garantizar que cuando te sale tu steak impreso, ¿verdad? O crecido en un laboratorio, la gente a veces no me cree, pero es cierto. Búsquenlo, investiguenlo. Entonces, vas a necesitar software. Entonces, depende de en qué rama te quieras meter, pero tus habilidades básicas te las da la universidad. Así es, y como usted decía, es importante que también comprendan que hay esas especializaciones y que además, como usted decía, siempre tienen que estar en continuo aprendizaje. Eso es algo que nosotros también le inculcamos aquí en la universidad. Una pregunta que nos llegó es las ventajas que puede tener la ingeniería de software sobre la ingeniería industrial, que también es bastante demandada. Vamos a ver, son distintas. Da la casualidad que yo tengo ambas carreras, ¿verdad? Pues, entonces conozco de las dos. Ambas tienen que ver con resolver problemas. Nada más que una lo hace en términos de garantizar que los procesos se mantengan de una forma, la ingeniería industrial, libre de desperdicios, con poca variabilidad, sin cuellos de botella, pero enfocado hacia el cliente. Un ingeniero industrial piensa así. El software, bueno, pues resulta que todos esos procesos tienen que tener seguimiento, porque resulta que cuando nosotros tenemos un enfoque sistémico, para que un sistema funcione, vos tenés que tener entrada, proceso, salida.
Pero hay una cuarta pata, que es la retroalimentación, es decir, los indicadores, los KPIs. Entonces, ¿qué significa? Que si vos tenés entrada, proceso, salida y no le das seguimiento, no tenés un sistema. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para garantizar que tus procesos funcionen correctamente? Sistemas de información que se hacen a través del software. Y ahí es cuando vos venís y te das cuenta de que tanto la ingeniería de software como la ingeniería industrial, ambos resuelven los problemas de cara al consumidor o del cliente o de tu usuario, pero con enfoque un poco diferente. Yo me enfoco en los procesos como ingeniero industrial y como ingeniero en software, yo me enfoco en garantizar que la información del proceso fluya y le llegue a las manos correctas. Tenemos otra pregunta, Mr. Jacoby. ¿Qué tan necesario es el inglés para programar o para aprender a programar? Es necesario hasta ahora, ¿verdad? Es decir, a medida que pasan los años y que van a pasar los años, pues de alguna forma va a ir esto evolucionando. Pero hay un nivel técnico del inglés que es importante, porque la mayoría de los lenguajes de computación utilizan palabras básicas en inglés. Entonces, por ejemplo, hacer hasta que se cumpla condición. Do, while, until. Ok, resulta que el do, while, until, que son básicamente palabras básicas en casi cualquier lenguaje de programación, son en inglés. Por ejemplo, si se cumple esta condición, hace tal cosa, if, do, else. Si se cumple, hace. O si no se cumple, hace otra cosa. Bueno, pero son palabras básicas, pero obviamente que el inglés es importante. Pero te voy a decir por qué es más importante el inglés. Porque el inglés te abre puertas en el mundo. Es decir, una cosa es saber programar y tener un inglés técnico. Y otra cosa es saber programar y saber que tu título puede ser utilizado en el mundo. Kaiser tiene una ventaja. Aquí te dan un título gringo. Es decir, tu título vale porque es un título de una universidad gringa. Ah, bueno, que te lo dan aquí en América Latina, claro. Pero si en algún momento existe la oportunidad de tener un trabajo en una sociedad en donde te pagan un montón de plata, ya vimos las estadísticas, Kaiser te da eso con más facilidad que cualquier otra universidad en realidad, pues, porque estás aprendiendo no solamente el inglés, sino también a programar. Pero con un título gringo ya tenés una puerta, ya tenés un pie en la puerta. Pues, hay que ser pragmático en estas cosas. Que a veces cuando uno es chavalo, pues no piensa en esas cosas, pero uno nunca sabe cómo va a estar el futuro. Así es. Dice, ¿qué tan grande es el campo laboral en Nicaragua de esta carrera? El campo laboral está creciendo en Nicaragua, especialmente aquellas empresas que tienen soluciones y aplicaciones de software propietaria. Es decir, si vos venís y comprás un SAP Business One o comprás un Infor o comprás un Oracle JD Edwards, es decir, o compras Microsoft Dynamics, es decir, hay un montón de empresas que venden soluciones en Nicaragua. Y una vez que te venden esas soluciones, que normalmente son soluciones ERP, que le llaman Enterprise Resource Planning, es decir, te sirven para ayudarte a tus empresas, entonces necesitan programadores para ayudar a garantizar de que una vez que se implemente se le pueda dar el mantenimiento necesario para generar todo lo que es la reportería que se necesita para garantizar que los sistemas de información informen. En ese sentido hay demanda. También hay proyectos particulares que tienen algunas empresas que están investigando. Hay empresas que son exportadoras de software. Aquí en Nicaragua hay pocas, pero ya hay. Y es un mercado que ha estado creciendo. Un exalumno mío es dueño de una de esas empresas, ¿verdad? Y ahí está creciendo en el mercado, ahí está, sigue desarrollando y esas son cosas importantes. Pero además de eso también hay nuevas iniciativas que tienen que ver con los call centers, que tienen que ver
con algo que se llama Knowledge Process Outsourcing, que ya no es como BPO, como los BPO, como el call center, ¿verdad? Que es Business Process Outsourcing, sino que esto es knowledge, donde vendes el conocimiento. Entonces ya hay algunas iniciativas, pequeñas empresas, que lo que están haciendo es vendiendo habilidades de programación para mercados externos. Entonces, las oportunidades hay, pero la oportunidad más grande es emprender. Es decir, no está, vamos a ver, la cosa no está en buscar el trabajo que te dé un billete, la cosa está en buscar cómo desarrollar un espíritu de creatividad emprendedor que te va a garantizar un futuro prometedor. Ahí es donde están las oportunidades. Pero, por ejemplo, hay gente que está siendo contratada por empresas gringas. Entonces te dice, mira, necesito que me hagas esta cosa, te contrato, $12 la hora, ahí te mando el cheque. Conozco gente que está trabajando así, ¿verdad? Y que están pagando $12 la hora. Para Nicaragua no es nada malo, ¿verdad? Entonces, oportunidades hay por todos lados. Claro. Dice otra pregunta, la carrera de software de Kaiser, ¿en qué área se enfoca o se especializa? Mira, definitivamente el enfoque tiene que ver con solucionar los problemas de hoy. Es decir, vos tenés que tener una capacidad analítica que te va a permitir ver cuál es el problema que tenés enfrente, hacer que todos esos problemas se conviertan en pedazos más chiquitos para poderlos entender y después tener la capacidad de síntesis para construir con una idea clara, para resolver un problema. Es decir, si bien es cierto que dependiendo de qué es lo que querés estudiar, podés meterte un poco más en programación móvil, pero también te puedes meter en programación de robots, podés meterte más en resolver problemas empresariales. Es decir, a medida que vos vas adentrando en la carrera, podés hacer alguno de esos enfoques en función de qué es lo que en ese momento se está desarrollando. Por ejemplo, yo platicaba con uno de los profesores que ya quiere hacer programación para robótica y que está trabajando en eso para efectos de, qué sé yo, construir un dron y controlarlo. Entonces, tener un poquito del concepto que se conoce como un concepto mecatrónico. Es decir, al final el estudiante decide y la clase también puede decidir cuál orientación le puede dar al curso en particular de programación que esté tomando para efectos de buscar lo que le gusta, porque aquí tampoco es como estar encasillado. Es que la tecnología cambia tanto. Decirte, por ejemplo, hace 7, 8 años que ibas a comunicarte con mensajería normalmente, pues sí, pero que ibas a utilizar WhatsApp, no. Es decir, lo que se conoce es el futuro de la tecnología, pero no necesariamente la plataforma en que te vas a enfocar. Entonces, yo creo que ahí nosotros podemos tomar casi cualquier decisión que queramos. Si en algún momento, por ejemplo, aquí yo he visto proyectos que han desarrollado una plataforma turística que inclusive compitió a nivel internacional y creo que quedó muy bien, en muy buen lugar, en donde se hicieron y se desarrollaron un front-end de web con un front office y un back office para manejar todo lo que es la base de datos y con una orientación en el internet para generar un aplicativo que encuentra lugares turísticos a visitar en donde te da información de cada uno de ellos. Esa aplicación la desarrollaron aquí los alumnos. Eso no quita de que estos alumnos no pudieron desarrollar un videojuego o no pudieron desarrollar una aplicación administrativa. Es decir, al final es tu creatividad y tu deseo. Pero lo que sí te vamos a enseñar es a ser un buen ingeniero de software, independientemente de qué área querrás entrar. Claro. Sí. ¿Qué clases de programas de lenguaje se miran en la universidad? Mira, en la universidad, obviamente, pues, Java, JavaScript, C, todo eso son comunes, pero la idea es que a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, nosotros ahorita que vemos que Go está siendo muy demandado, pues obviamente ese es el tipo de información que nosotros estamos continuamente buscando para efectos de garantizar que aquello que sea demandado
se utilice, porque es bien importante. Es decir, en una facultad de ingeniería no se saca alumnos que puedan resolver los problemas del pasado. Pues no es como las leyes, que si vos no sabés de historia, no podés desarrollar una capacidad para defender tus puntos de vista en base a una jurisprudencia. Es decir, para la ley necesitas historia. Para la ingeniería necesitas conocer el futuro, no el pasado. Entonces lo que nosotros hacemos es que seguimos las tendencias de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, eso que les acabo de presentar, si ya estamos viendo de que Go es un lenguaje demandado, entonces inmediatamente nosotros lo que hacemos es que sometemos eso a la decanatura para efectos de buscar cómo el lenguaje de programación que se utilice las nuevas tendencias. De tal forma que cuando vos entras, puede que haya un lenguaje que se está usando, pero obviamente vos entras a cursos más básicos. Pero a medida que vas evolucionando en tus 4 años de carrera, se te va a ir dando aquellos programas que estén siendo más demandados. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante estar evolucionando y yo creo que ese es el enfoque correcto, evolucionar, ¿verdad? No centrarte, no, que yo te voy a enseñar C++, bueno, sí, pero está aburrido. Mejor te enseño Python. Sí. Por ahí yo creo que llegamos con las preguntas, la mayoría de ellas estaban bastante relacionadas y creo que usted pues nos ha expresado un poquito de todo. Una vez más, excelente presentación, Mr. Jacoby. Creo que abarcó todos los temas que podrían tener en mente los muchachos y como les digo, siempre estamos abiertos a escuchar sus dudas, a conversar con ustedes. Si ustedes realizan un proceso de admisión, perfectamente pueden hablar pues con algunos de nuestros catedráticos para que vean más o menos cómo impartimos las clases. Yo creo que este es un excelente ejemplo del tipo de profesionales que nosotros tenemos dándoles clases. Y antes de que nos despidamos, vamos a pasar a un video de Business Intelligence, que es el próximo diplomado que estamos abriendo. Así que pongan atención al siguiente video, por favor. ¿Qué significa estudiar Business Intelligence, inteligencia de negocio, en Kaiser University? La inteligencia de negocio tiene que ver con la capacidad de las empresas de tomar decisiones en el momento preciso para garantizar que pueda esta empresa determinar dónde están sus debilidades y corregirlas a tiempo, dónde están sus fortalezas y avanzar sobre ellas, identificar oportunidades del mercado, identificar amenazas del mercado, pero hacerlo de una forma consciente, metodológica, con gráficos, con estadísticas, de tal forma que podemos tomar estas decisiones basadas en métodos que son cuantitativos, fundamentales para garantizar que las decisiones que tomamos son las correctas ante cualquier entorno en este universo cambiante y disruptivo del mundo de los negocios post-COVID-19. Los esperamos este 6 de julio en Kaiser University, totalmente online. Como les decía, si ustedes están interesados en este nuevo diplomado, se pueden también dirigir a nuestra página de posgrados de Kaiser para que tengan mayor información. Pero si quieren unos pequeños detalles más, aquí tenemos también a Mr. Jacoby que nos puede hablar un poquito más de ese tema. La importancia de la inteligencia de negocio no es aprender una herramienta, como normalmente se vende en los cursos normales. Te enseño la herramienta X para Business Intelligence. No, eso es solamente la puntita del iceberg. Cuando hablamos de inteligencia de negocio, estamos hablando de cómo crear la cultura dentro de tu organización para que utilice la inteligencia de negocio para garantizar que las decisiones se toman correctamente. ¿Cómo saber medir y qué tipo de dimensión le querés utilizar vos a tu data para que esa data pueda ser unidimensional, bidimensional, multidimensional? ¿Cómo vas a utilizar tu data warehouse, tu data marts? ¿Cómo vas a utilizar tus herramientas para minar, para sacar esos datos que están en tu organización, unirlos en un data warehouse completo para efectos de generar la información que necesitas? Lo importante es saber utilizar esos datos para crear esos repositorios importantes para que vos extraigas de ahí la información que necesitas. Pero para eso se necesita una cultura en tu organización. No es
solamente manejar una herramienta. Es saber cómo esa herramienta te va a generar aquellos datos que dentro de tu empresa te van a hacer más competitivo y que vas a irte sobre tu competencia en función de hacer un análisis correcto y cuantitativo de los datos que tenés. Entonces, aquí en este curso no vamos a aprender herramientas. Hay un montón de herramientas, desde herramientas como Cognos a herramientas como Excel, que te generan la habilidad para hacer análisis de tu inteligencia de negocio o de tus datos que vas a utilizar para la inteligencia de negocio. Aquí lo que vamos a aprender es cómo desarrollar una cultura de inteligencia de negocio en tu organización para garantizar que las decisiones que tomes sean decisiones acertadas, correctas, a tiempo y sobre todo accionables. Es decir, que sea una información que te va a permitir generar una acción. Porque la inteligencia de negocio te puede fácilmente decir que si vos vendés mantequilla de maní, también vendés jalea y que hay una relación entre la mantequilla del maní y la jalea. Sí, pero ¿qué te sirve eso si todo el mundo sabe eso? La inteligencia de negocio te puede decir que si la empresa de tu competidor quiebra, vos vas a subir tus ventas, pero eso no sirve. Entonces hay que saber cuál es la decisión correcta y cuál es la información que vos necesitas, pero aquella información que te va a generar la capacidad de tomar una acción para efectos de garantizar el desarrollo continuo de tu organización en función de datos correctos. Perfecto. Ahora sí creo que quedamos un poco más claros. Recuerden que cualquier duda la pueden dejar también en los comentarios para que las personas pues les contesten por ahí mayor información sobre este diplomado y que puedan también realizar su proceso de admisión. Y hablando de procesos de admisiones, recordarles que ya estamos abiertos para nuestros inicios en agosto y también si están interesados en conocer más para ingresar en enero también lo pueden hacer. Siempre estamos a la orden para atenderles y siempre un gusto compartir con ustedes todos los conocimientos que tenemos en la universidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Mr. Jacoby por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandra. Y lo esperamos en la próxima.